La clase pasada vimos que era la definición de proceso y en general, ¿sí?, la parte de algunos modelos de proceso software que se emplean o se podrían considerar como los tradicionales. Hoy vamos a ver la parte de procesos ágiles, ¿sí? Nosotros partimos, y esto siempre lo repito en las presentaciones, porque no nos tenemos que olvidar de que siempre tenemos que, el objetivo de la ingeniería de software es lograr un software de calidad. Para lograr ese software de calidad, nosotros vamos a tener procesos, métodos y herramientas. En esta parte nos centramos en los procesos y después vamos a ir avanzando para ver dentro de esos procesos qué métodos podemos utilizar, qué herramientas se pueden aplicar. Pero siempre tenemos que centrarnos en que el software que queremos producir es un software de calidad, que se entregue en tiempo. Para que sea de calidad tiene que estar libre de fallas y que se pueda satisfacer las necesidades del cliente. Bien. Habíamos visto que el proceso software entonces era un conjunto de actividades relacionadas que permiten la creación del producto software, ¿sí? Volvemos a tener en cuenta eso. Si nosotros queríamos, a ver, alguien quiere unirse, dice. Ahí está. Si nosotros queríamos tener un producto software, entonces decíamos que para que sea de calidad tenía que entregarlo en el tiempo estimado, que realice las cosas que hace, por eso que dice que permite el desarrollo racional y a tiempo de software de computadora. Veníamos hablando de que la ingeniería de software se aplicaba para eso, para el desorden que se tenía en la creación o en el desarrollo de un software, lo teníamos que ordenar o guiar de alguna manera y utilizábamos como referencia los pasos de la ingeniería convencional. Y esto era aplicado a la parte de software. Entonces ahora nosotros tenemos que seguir un proceso software o un modelo de proceso para llegar a obtener software de calidad. Entonces, también habíamos hablado de que podíamos definir el proceso o un modelo de proceso, donde la diferencia que tenía es que era un modelo de proceso, era una abstracción. Y cuando hablábamos de esa palabrita abstracción, era como que cada uno podía elegir las distintas actividades, ¿sí?, para llevar a cabo la construcción del producto software. Por eso que acá también habla sobre, representa una descripción de un proceso desde una perspectiva particular. La perspectiva particular es el que va a desarrollar. El que va a desarrollar va a optar también, dependiendo del software que tiene que desarrollar, el contexto que tiene, va a ir haciendo una selección de las actividades que va a involucrar ese modelo de proceso. Bien. Va a ser diferente producir o crear un producto software para un negocio que para un sistema que trabaje con sensores, que tenga otra finalidad. Bien. Vimos el modelo en cascada, que eso se supone que ya ustedes venían trabajando, ¿sí? Modelo en cascada, un proceso incremental, un proceso evolutivo que centraba al proceso en espiral y a los prototipos. Y lo que hace como característica para la parte de optar por la parte ágil es que las empresas trabajan en entornos cambiantes, ¿bien? Hay nuevas oportunidades de mercados, hay cambios en las condiciones económicas, hay seguimiento de productos y servicios competitivos, y esto que se da en cualquier situación, que es cuando los clientes no tienen en claro lo que desean, ¿sí? Y a medida que avanzan o incluso a partir del mismo crecimiento del negocio, van cambiando sus condiciones de desarrollarse, entonces también les pueden cambiar los requerimientos y necesitan adaptaciones a su software. Entonces, principalmente nos centramos en que el entorno es cambiante y estos cambios van a producir también cambios en los requerimientos, ¿sí? Entonces, como consecuencia, muchas veces es casi imposible establecer requerimientos completos y estables desde el comienzo del desarrollo del sistema. Habíamos hablado de los otros modelos de proceso, ¿sí?,
que qué pasaba con esto del cambio. ¿Lo podían gestionar fácilmente o no? ¿Cuál es la respuesta? ¿O están en otra materia? ¿Quién está? Ahí está. Yo estoy en dos. Una. Bueno, deje una materia y concéntrese en una porque no hace ni una ni otra. ¿Quién más está? Listo. Acá, si está en dos, vamos a alivianarle la tarea y vamos a ir sacando gente. Si no está, yo finalizo la clase porque tienen que participar. Acá estoy, profe, presente. Bueno, sí, porque necesito participar, si no vamos a presenciar todas las clases y no sé. ¿Y cuál es la respuesta entonces? Bueno, ¿quién es el que me habló? Mm, Y pongan el chat, se pueden responder por chat. ¿Ve? Eso porque no atienden ni una cosa ni otra. ¿Cómo se trabajaba con los requerimientos antes, con las otras modelos de proceso? El cambio, ¿lo gestionaban, no lo gestionaban? ¿Qué consecuencias traía? Profe te dice antes de implementar, digamos, la metodología que usamos ahora, o sea, antes de que... En las otras que habíamos hablado, no en las Ah, ágiles. y Habíamos hecho una descripción de los otros modelos de proceso y decíamos una característica que pasaba. eran de manera secuencial, por lo que tengo entendido. Primero, o sea, gestionaba uno, después otro, o sea, un procedimiento, después otro y así. Eso. Sí. ¿Y qué pasaba con los requerimientos? Si yo no, si había un cambio, ¿qué pasaba? Ah, no lo tenían, por lo general no lo tenían en cuenta y eso era lo que por ahí ocasionaba los inconvenientes cuando se entregaba el producto ya terminado. Bien, Era difícil gestionar los nuevos requerimientos que le iba surgiendo al cliente. bien. ¿Quién más está presente y atento a la clase o está en dos o tres? Ya sé que uno está en dos clases. Así que yo empiezo a sacar Yo estoy, gente profe. de la clase. Bueno, ya hay dos. Si no, yo empiezo a sacar gente de clase que no está. Bueno, hablen porque si no, yo para dar monólogos grabo un video y listo. Bueno, entonces, como consecuencia de esto que veíamos que los cambios de los requerimientos, sí, que pueden haber, que no se podían definir desde el comienzo, entonces surge la idea de trabajar con estos procesos ágiles. ¿Por qué? Porque estos iban a gestionar el cambio. En el, cronológicamente, digamos que se había pensado que teníamos inicialmente la crisis de software, donde se producía software que tenía muchos atrasos, un costo más de los esperados, no se satisfacía lo que quería el cliente, entonces se aplica la ingeniería de software. La ingeniería de software fue como una primera solución para la parte de la crisis de software que se mencionó.
Luego se puede decir que a partir de que si bien se mejoró, igual, como habían comentado uno de sus compañeros en la clase, que eso era como algo crónico, que se igual, si se había minimizado en algunos aspectos, igual había o podría ocurrir demoras en las entregas, en los plazos, entonces seguía ese inconveniente. Entonces, como segundo parche, podríamos decirlo, venía la parte de, del manifiesto ágil, donde tenía algunas condiciones o en lineamientos para gestionar los cambios principalmente en el manejo de requerimientos, y esto venía como a solucionar los inconvenientes de no entregar un software a tiempo. Bien, esos procesos ágiles constituyen un nuevo enfoque cuyas principales características son desarrollo incremental, ¿sí? Plantea incrementos, eso también lo habíamos hablado en la clase pasada, donde en cada incremento que teníamos, ¿qué obteníamos en cada incremento? Y Se hacían entregables, profe. Bien, teníamos algo entregable, algo que le funcionaba y el usuario ya podía ir viendo algunos resultados de lo que él solicitaba. Después se trabaja con equipos pequeños. Esos equipos era para poder mejorar la comunicación y también tener un mejor avance. Se tiene menor énfasis en el análisis, diseño y documentación, lo que no quita es que se tenga documentación básica, ¿sí? Y se haga como una selección de qué actividades o tareas dentro del análisis y diseño realizar para llegar a obtener el producto. Adaptable principalmente por esto, porque permite gestionar los cambios y, por ejemplo, en el hecho de trabajar con Scrum se pueden ver la parte de los cambios que puedan surgir a partir de esa retroalimentación o de ese incremento que han presentado al usuario y que les da la opinión, poder hacer cambios e introducirlos en el siguiente, por ejemplo, en el siguiente sprint, ¿sí? En un siguiente incremento, ahí se hacen las consideraciones necesarias y las adaptaciones para ir mejorando los incrementos de modo de al finalizar tener un producto software realmente como el que fue solicitado. profe, Ay, sí, a veces cuando en la metodología Scrum, por ejemplo, sí, pasa que puede pasar que no se cumplan, digamos, todos los requerimientos, porque ujú, en cada sprint, digamos, hay un tiempo establecido que no. sí. Y bueno, y cuando se plantean, digamos, los requerimientos, las especificaciones, o puede pasar que por ahí no se cumplan, digamos, y Sí, se puede cumpla el pasar. tiempo, y no, Supongamos que definimos que vamos a realizar en este sprint tres funcionalidades, cada digamos. funcionalidad, sí. Uno ha pensado o esas historias de usuario que en realidad tienen relación con esas funcionalidades que yo quiero implementar. Entonces yo digo, planifique tres y por el tiempo, porque yo puedo realizar una mala estimación en el tiempo, incluso por mala experiencia o por poca experiencia, no por mala experiencia, por poca experiencia, entonces yo puedo como reorganizar el trabajo del siguiente sprint. Entonces ahí ya hago una adaptación. El cambio puede ser tanto por cambios en lo que yo tenía planificado inicialmente de cómo voy a desarrollar las tareas, como también en los requerimientos. Lo que sí se tiene que tener cuidado es que si bien la metodología te permite hacer esa gestión para que en el siguiente sprint vos consideres los cambios nuevos, cuando vos ya estás trabajando con el cliente, no es que le vas a decir a todo lo que él te quiera cambiar, lo vas a cambiar, porque vos ya hiciste un presupuesto de lo que te va a salir el software. O sea, que son cambios mínimos que te permiten dentro de todo trabajar sobre los mismos requerimientos que han establecido con el cliente inicialmente, ¿sí? No son cambios abruptos, ¿sí? O cambios totalmente o un nuevo requerimiento traído de la nada, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Scrum te lo va a permitir hacer, lo adaptamos en el siguiente sprint, pero ustedes están trabajando con un contrato, ya sea por funcionalidad, por las horas de trabajo,
Entonces eso es lo que tienen que ir considerando. ¿Bien? En la Sí, parte, profe. en la parte de desarrollo rápido de software, esto ya vamos viendo los distintos procesos de desarrollo que tienen relación con los ágiles, ¿sí? Los procesos de desarrollo de software buscan especificar por completo los requerimientos y luego diseñar y construir y probar el sistema. No son apropiados para el desarrollo rápido de software. Las metodologías de desarrollo de software rápido se diseñaron para producir rápidamente software útil. El software se diseña en una serie de incrementos, cada uno de los cuales produce una funcionalidad del sistema. En general, todas las aplicaciones de software van a trabajar en esto que tiene que ver con la agilidad, se van a centrar en eso, en los incrementos, ¿bien? Entonces, acá les muestra distintas características, procesos de especificación, diseño, implementación, están entrelazados, no existe una especificación detallada del sistema. La documentación del diseño se minimiza o se genera automáticamente. El sistema se desarrolla en diferentes versiones. Los usuarios y otros colaboradores intervienen en la especificación y evaluación de cada versión. Métodos ágiles buscan la satisfacción del cliente en la entrega temprana, trabajan en equipos pequeños como ya habíamos hablado, usan métodos informales, resaltan la entrega sobre el análisis y diseño, ¿sí? Y la comunicación activa entre desarrolladores y clientes. Esto es la característica fundamental, digamos, por eso que tienen entregas en tiempos pautados, que tienen que ser cortos, pero no tanto, porque también tienen que tener la predisposición del cliente en participar y a veces si dicen voy a hacer un sprint, generalmente oscilan entre 1 a 4 semanas, pero no van a decir cada semana voy a hacer la entrega de un sprint, porque tienen que ver la participación del cliente. Si bien el cliente puede tener predisposición para trabajar, pero no todas las semanas estar alerta de que a ver qué me van a entregar y el avance es tan pequeño, ¿para qué me hacen venir a ver una entrega? ¿Sí? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta, de que esa participación del cliente pueden distribuir esos incrementos, el tiempo de duración de los incrementos de una forma más adecuada, ¿sí? Y bueno, principalmente esto que habla de que se involucra a los clientes en el proceso de desarrollo por esa participación que tienen con en la parte de desarrollar. Métodos ágiles que han tenido éxitos en la empresa, que desarrollan productos pequeños o medianos de software para su venta, diseños de sistema a la medida dentro de una organización en donde hay compromiso del cliente en el proceso de desarrollo. Este es un aspecto, como les digo, importante, que el cliente participe para que también puedan hacer toda la parte de retroalimentación y acá habla sobre los productos que sean pequeños o medianos, sobre todo por cómo es la organización de los equipos ágiles. Los equipos ágiles se busca que trabajen equipos pequeños, ¿sí? Sobre todo esto para favorecer la comunicación. Hay distintos artefactos para ir trabajando, como las daily meeting, que son los de Scrum, o la programación de pares, por ejemplo, en XP, donde van a tener que ir trabajando o interactuando los miembros del equipo, y si son muchos, volvemos a tener un caos y no ayuda a la producción de software. Vamos a tener mucha demora en esa comunicación y no vamos a obtener resultados. Entonces, lo que se busca es trabajar en productos de software pequeños o medianos para que también los equipos sean pequeños. Si bien se pueden afrontar equipos grandes, o otra de las formas de hacerlo es organizar esos equipos. Por ejemplo, se pueden como dividir equipos de trabajo y toman Scrum para diseñar ciertas funcionalidades y otro, y después tendrán el Scrum Master, que es el que se va a encargar de comunicar, digamos, a esos dos equipos más grandes. Bien, esas son alternativas de organización, digamos. Los problemas que se tienen al emplear metodologías ágiles o métodos ágiles: se debe tener un cliente que desea y pueda pasar tiempo con el equipo de desarrollo y que represente a todos los participantes del sistema. Los miembros del equipo deben contar con la personalidad adecuada para una participación intensa en el grupo. Y en general, el documento de requerimientos de software forma parte del contrato entre cliente y proveedor. En los métodos ágiles, los contratos,
se basan en que el cliente paga por el tiempo requerido de desarrollo del sistema, ¿sí? Por eso hacen la parte de la distribución de los sprints y todo eso, y determinan ese tiempo o esa estimación de tiempo en base a las funcionalidades. Enfatizan la importancia para escribir un código bien estructurado y trabajar en mejorarlo. De ser así, la falta de documentación no debe ser problema para mantener los sistemas desarrollados con este enfoque. Acá podemos decir que la parte esta de código se puede trabajar con lo que es Clean Code, donde se busca que esa codificación sea el código, como les dice así, que esté bien estructurado, con los comentarios adecuados, con los nombres de las variables correctos, ¿sí? Que sean representativos. Entonces, esto no va a ser un problema así. Si yo no tengo la documentación, el código me permite interpretarlo más fácilmente si no tengo al desarrollador que hizo ese código. Bien. En general, el documento de requerimientos del sistema indica al ingeniero de software lo que hace el sistema. Este conocimiento ayuda a valorar el efecto de los cambios propuestos al sistema. Bueno, esto lo vamos a ver también en la parte de una especificación o documento de requerimientos o documento de especificación de requerimientos cuando entremos al tema en sí, que es ingeniería de requerimientos. Entonces, el desarrollo ágil se apoya en los miembros del equipo, que comprende bien los aspectos del sistema, sin que tengan que consultar la documentación. En mantener la continuidad del equipo de desarrollo. Los métodos ágiles valoran los individuos y sus interacciones sobre los procesos y herramientas, valoran el software que funciona sobre la documentación exhaustiva, la colaboración con el cliente, con la negociación del contrato, la respuesta al cambio, el apego a un plan, ¿sí? En la otra nosotros íbamos siguiendo todo lo que se tenía planificado. Si hay un cambio abrupto, era difícil de introducir ese cambio y si sobre todo era costoso porque teníamos que finalizar todo el proceso y ahí recién nos dábamos cuenta que habíamos hecho mal y qué cambios había que hacer y era como que volver a comenzar, ¿sí? Y esto de los procesos o modelos de procesos ágiles o métodos ágiles, como les decía, están basados en el manifiesto para el desarrollo ágil, el manifiesto de agilidad, que vino a poner como un segundo parche, así como la ingeniería de software lo hizo ante la crisis, para eso está el manifiesto ágil. Factores humanos, el desarrollo ágil se centra en talento y habilidad de los individuos y adapta el proceso a personas y equipos específicos. Competencias, enfoque común, colaboración, habilidad para tomar decisiones, capacidad para resolver problemas difusos, ¿sí? En el desarrollo de software no solamente la parte de codificación, sino también la parte de los factores humanos o del equipo de trabajo, el equipo de desarrollo, ¿sí? Es por eso que también se centran ahora en lo que se busca en los planes de estudio, es que ustedes tengan desarrolladas otras, como les dicen, las soft skills, las habilidades blandas para hacer la comunicación, ¿sí? Escrita, oral, que puedan hacer una presentación, que puedan trabajar en equipo, que puedan resolver conflictos en su desarrollo de trabajo en equipo, ¿bien? Factores humanos, otro es confianza, respeto mutuo, autoorganización, organizarse para realizar el trabajo, para que el proceso se adapte mejor al problema, organizar la programación del trabajo para lograr la entrega del incremento. Dentro de las metodologías ágiles hay un montón, programación XP, no sé si esa la vieron, aplicaron, el desarrollo adaptativo de software, método de desarrollo de sistemas dinámicos, Scrum, Crystal, desarrollo conducido por características y modelado ágil. No sé si alguien quiere decir algo. Bien, el proceso XP utiliza un enfoque orientado a objetos, tiene una planeación que también trabaja con historias de usuario. Las historias de usuarios tienen valores, criterios de prueba de aceptación y después un plan de iteración, de las iteraciones que van a tener. También un diseño simple sobre tarjetas CRC, tarjetas de responsabilidad.
Soluciones en punto de prototipo, después la codificación, donde trabajan en programación en parejas, donde la idea de esa programación en parejas es de que vayan programando, ¿sí?, en parejas, y donde uno va programando y el otro va viendo, por ejemplo, que si ocurre algún error, cambios en los nombres de las variables, ¿sí? Y entonces la idea es que ese código, como decíamos, que una de las características es tener un código claro, ¿sí? Para que no sea difícil luego el mantenimiento por la falta de documentación, entonces como a esto apunta. Y sobre todo lo que se centra acá es la parte de pruebas. Acá tenemos pruebas unitarias, pruebas de aceptación. Para eso también tenemos los criterios de la prueba de aceptación o criterios de aceptación que se denomina en la parte de historias de usuario. Igual esta parte referida a historias de usuario, eso lo vamos a ver en la parte de requerimientos, donde ahí ya nos centramos un poco más cuál es la forma de licitar requerimientos de forma, digamos, tradicional, de tener un simple listado, como me imagino que venían trabajando, a cómo expresarlo a través de historias de usuario. Y bueno, también decíamos, lanzamiento, un incremento de software, porque es otra de las características de trabajar a través de incrementos en las metodologías ágiles. Bueno, acá habla sobre la planeación, determinar los requerimientos, se crean las historias de usuario a partir de esos requerimientos. Esto lo vamos a ir viendo nuevamente en la parte de ingeniería de requerimientos. Aquí habla sobre describir la salida, características, funcionalidad del software, pero acá ya hablan sobre la parte de la prioridad que se le tiene que dar de acuerdo a las más importantes o no, por eso cuáles se van a implementar primero. También cómo se hace la estimación y respecto al tiempo, ¿sí?, la velocidad del proyecto. Son formas de realizar la estimación en que se van a realizar cada una de esas historias de usuario. Tenemos, bueno, el proceso XP, las tarjetas CRC son clases de responsabilidad colaborador, identifican y organizan las clases orientadas a objetos para el incremento de software considerado. ¿Qué más? Bueno, siguen el principio manteniendo sencillo, ¿sí? En la parte de codificación, esto es como una explicación de cada una de estas actividades que están puestas, ¿sí? Planeación, diseño, la codificación, donde la codificación se centra en las pruebas unitarias y la programación en parejas, ¿sí?, que era lo que ya le comentaba. Y las pruebas que son importantes, ¿sí?, se crean para que puedan implementarse con el uso de una estructura, que también se pueden automatizar esas pruebas, y lo que se trata es de tener dentro del equipo de desarrollo que sean uno de los integrantes, sean diferentes a los que han desarrollado, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan realizar las pruebas, y uno, en cambio, si un desarrollador va a hacer la prueba, va a decir, bueno, ya sabe con qué funciona y va a tomar y la va a dar por válida, digamos, la prueba. La idea de un equipo de pruebas, un equipo de testing, es que realmente ponga de manifiesto qué funciona y qué no del software que están probando, ¿sí? Por eso hay pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación. Estas pruebas de aceptación hacen referencia dentro de las historias de usuario, cuando se charla con el cliente, qué es lo que quiere. Ahí se definen los criterios de aceptación por cuáles el cliente realmente va a estar satisfecho, que se cumple la funcionalidad que quiere. Entonces a eso hace referencia. Después tenemos las pruebas unitarias de integración, ¿sí? Ya que tienen que ver, como está orientado a objetos, las pruebas unitarias será probar una clase, que todos los métodos de esa clase funcionen, ¿sí?, y que hagan para lo que estaban diseñados. Y después las pruebas de integración, ya cuando tengo que trabajar con varias clases y estas funcionan de manera adecuada, los métodos de esas clases que tienen que interactuar, digamos, funcionan de forma correcta. Bueno, después está Scrum, ¿sí? Que Scrum es como que la metodología que más se utiliza dentro de las metodologías ágiles o dentro de los modelos de procesos ágiles.
donde tenemos el equipo de Scrum, el Product Owner, el equipo de desarrollo, el Scrum Master, y este es un diagrama así de cómo está planteada la metodología Scrum, ¿sí? Tenemos un Product Owner, que es el que representa la parte del cliente, ¿sí? Que puede ser el cliente o un miembro del equipo, pero que tenga un acceso a toda la información por parte del cliente para poder especificar cuáles son las funcionalidades que desea desarrollar. Dentro de esa información, por eso les dice información ejecutiva, del equipo, de los implicados, o sea, de todos los stakeholders, los usuarios, va a definir las tareas que se van a realizar. A esas tareas que luego se van a priorizar se denomina el Product Backlog. Luego hay una reunión donde es el Sprint Planning Meeting, ¿sí? Donde, o el Sprint Planning, donde se ven cuáles se van a dar las tareas y el equipo indica qué tareas va a cumplir. Esas tareas ya priorizadas también en base a ese Product Backlog también conforman el Sprint Backlog. Eso se le va a dar un tiempo de desarrollo de 2 a 4 semanas y cada 24 horas el equipo se tiene que reunir para ir indicando cuál es el avance de las reuniones. Cuando finalizan o hacen una entrega, tienen la Sprint Review con el cliente para ir viendo los avances, ¿sí? Si se cumplen o no y los cambios que se pueden requerir introducir, ¿sí? En los siguientes sprints. Cuando se finaliza el trabajo, se tiene la retrospectiva, que es un análisis sobre todo lo que se hizo para ver cómo trabajó el equipo, si se alcanzaron, si se realizaron bien las estimaciones, dudas o problemas que surgieron para corregirlo, de modo que nuevos trabajos puedan incorporar esas mejoras en el funcionamiento en sí del equipo para desarrollo. El Scrum Master es el encargado de coordinar todas esas tareas y que se cumpla, digamos, esta metodología, que se cumplan las daily meetings, que se cumplan las sprint review y todas las características que hacen al modelo de proceso Scrum. Acá habla sobre el burn down. Burn down es un tablero de seguimiento se van indicando cuándo se va finalizando una tarea, una actividad para ir viendo los avances y sobre todo se va haciendo un análisis de las estimaciones iniciales que se hicieron. Entonces ahí ya podemos sacar y hacer reajustes para o siguientes sprint o siguientes proyectos. Esto ya es una explicación, después igual vuelvo a explicar, pensaba que no tenía tanta parte esto. Y después tenemos modelado ágil, ¿sí? Donde al construir sistemas grandes y de importancia crítica para el negocio, se utilizan modelos que permitan a todos los actores entender mejor cuáles son las necesidades que deben satisfacerse, se divide el problema entre las personas que deben resolverlo y asegura la calidad a medida que se construye el sistema. El problema es el volumen de la anotación que se requiere, el grado de formalismo, tamaño de los modelos para proyectos grandes y dificultad para mantener los modelos al sugerir el cambio. Es otra forma de ir desarrollando, se trabaja con modelado, pero siempre se va a tener esos inconvenientes que, como que el modelado ágil, uno de los factores que lo limita, digamos, es el tamaño del desarrollo del proyecto software que yo quiera realizar. Los principios del modelado ágil: modelar con un propósito, usar múltiples modelos, viajar ligero, entonces solo mantener los modelos con valor a largo plazo. Eso también es en relación a que utilizamos herramientas de modelado o lenguaje de modelado como UML para hacer el desarrollo de un proyecto. Cuando ustedes trabajaron en proceso unificado, habrán hecho un diagrama de secuencia o, a ver, ¿qué más vieron? Un diagrama de actividades, que pueden haber planteado, otro diagrama que hayan utilizado. El diagrama de clases, bueno, obviamente, después pueden hacer otros tipos de diagramas, incluso los de OML, que en este caso se trata de ver los más útiles. Y generalmente el que simplifica todo es un buen diagrama de clase. Bien.
pero es necesario conocer esos modelos y herramientas que se utilizan al momento de crear. Bueno, recolección de requisitos y modelado de análisis, trabajar en colaboración para saber qué quiere hacer el cliente. Una vez que está construido el modelo de requisitos, el modelo colaborativo del análisis continúa con el cliente. Un modelo arquitectónico deriva de la arquitectura preliminar del modelo de análisis. El modelo arquitectónico debe ser realista para el entorno y debe ser comprensible por los desarrolladores. Bien. Siempre que ustedes vayan a desarrollar software, el primer paso obviamente es conocer el contexto, saber qué es lo que se quiere hacer y no, y con eso van a definir los requerimientos. Una vez que definen los requerimientos, tienen que pasar el análisis. Y a partir de ese análisis, ¿por qué viene esta referencia del modelo arquitectónico? Porque dentro de los requisitos yo, por ejemplo, puedo saber y determinar que necesito, por ejemplo, que como les había comentado, necesito que varios usuarios accedan a la vez. ¿Cuántos usuarios? Es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, en mi negocio tengo 5 terminales de atención al cliente, pero solamente son esas 5 terminales y nada más, a que diferencie de que yo necesito de que los alumnos inscritos en la Facultad de Ingeniería tengan acceso, por ejemplo, al SIU. Entonces yo en base a ese, el requerimiento va a ser la necesidad del soporte que yo necesito para que accedan tantas personas, ¿sí? Y en base a eso yo voy a poder determinar una arquitectura. En comparación, ¿sí? Si yo estoy construyendo, yo tomo los requerimientos de mi cliente como arquitecto o como ingeniero, yo digo, bueno, esta persona quiere una casa con los accesos básicos o con las habitaciones básicas porque, por ejemplo, es una persona con movilidad reducida. Entonces, yo no puedo directamente como plantearle una casa con 3 pisos, todo por escalera, donde la planta baja sea, por ejemplo, un estacionamiento y arriba esté la parte de la casa. Yo tengo que definir en base a lo que el cliente me dice, lo primero, el paso que yo tengo que definir es la parte de la arquitectura, en este caso para el software, y en el otro yo empiezo a decir, bueno, voy a plantear las columnas o no, si son necesarias o no para soportar 10 pisos o simplemente hacer una casa planta baja. Por ejemplo, ahí puedo comparar. Esto de la parte, como les dije, dentro de los contenidos que vemos, nosotros llegamos hasta una parte. Llegamos hasta la parte de análisis. Esta arquitectura vamos a plantearla, por eso es lo que yo les quería comentar, de que es como a partir de los requerimientos, el siguiente paso es a partir de qué arquitectura yo voy a poder después plantear mi solución y después cómo voy a diseñar ya el código, porque siempre rápido asocian el código y no tienen algunas consideraciones previas, digamos. Bien, todo este material nuevamente sacado de Pressman y de Somerville, centrado principalmente en Pressman. Siempre coloco al inicio el que tiene mayor relevancia o más acceso, ¿sí? Bueno, esto es todo lo referido a procesos ágiles. Luego, y esto vamos a repasar porque no sé si todos lo vieron la parte de Scrum, pero esta es una introducción a Scrum para que lo tengan de forma explicada, de forma sintética. Después vamos a ir avanzando, como les digo, vamos avanzando en tarea y vamos a ir viendo en los requerimientos cómo se manejan los requerimientos en Scrum a través de las historias de usuario. Bueno, ¿qué análisis tengo que hacer con las historias de usuario? Ahora es simplemente un repaso o una introducción, como les digo, a Scrum para ver los lineamientos generales. Por eso no se los marqué tanto en la otra presentación. Scrum, modelo de desarrollo ágil, se puede considerar como un framework de trabajo. No es solamente aplicable a la parte de desarrollo de software, sino que lo pueden aplicar a cualquier cosa, incluso a su modalidad de estudio, cómo organizarse,
tengo que rendir un parcial, bueno, ese va a ser mi primer incremento, voy a distribuir distintas tareas, ¿bien? Se lo puedo utilizar para cualquier cosa. Características, los equipos autoorganizados, los proyectos progresan a través de una serie de iteraciones o de incrementos, ¿sí? Ya sabemos que las metodologías ágiles trabajan con incrementos, esos incrementos se denominan los sprints. Los requisitos son capturados, como les decía, en una lista. Esa lista se denomina el Product Backlog y se van evaluando permanentemente los riesgos. Esto es la descripción del método Scrum, que ya también se lo estaba comentando en la presentación anterior. Tenemos distintos roles, el Product Owner, el equipo de desarrollo y el Scrum Master. Los eventos en sí es el Sprint Planning, las Review, las Daily Meeting, ¿sí? O las Daily Scrum y las retrospectivas. Y como artefactos tenemos el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento final, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos haciendo incrementos cada vez. El Scrum Master dentro de estos roles, que es el facilitador, que el Scrum Master puede llegar a interactuar en la forma de, en un caso de emergencia, por ejemplo, de que esté como programador, pero en realidad el Scrum Master coordina todas las actividades para realizar las planificaciones, las estimaciones, que se cumplan las reuniones, pero no es tan partícipe del desarrollo del software. Él es el que realmente guía que se cumplan las características del modelo de proceso Scrum, ¿sí? El Product Owner representa la voz del cliente, puede ser el cliente, puede ser un miembro del equipo, pero su funcionalidad como miembro del equipo nuevamente no es tanto desarrollar el software, ¿sí? Sino de cumplir ese nexo entre el cliente para que él se va a conocer todos los requerimientos que quiere el cliente, entender a fondo eso para poder transmitirlo al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo son los responsables de crear el producto, los usuarios son los quienes van a utilizar el software, los stakeholders, era que habíamos hablado ya, que eran los clientes y aquellos que permiten que exista el proyecto. Son todas las personas afectadas a ese desarrollo del producto, software. Y los gerentes, bueno, administradores de la organización. Aquí se ponen las distintas funcionalidades, las distintas tareas o lo que tiene designado hacer cada uno de los actores, el Product Owner, ¿sí? Y con él es el que vamos a hacer la Sprint Review para que nos acepte o nos rechace, ¿sí? Esos resultados de ese incremento que nosotros presentamos, ¿bien? El Scrum Master, que es lo que ya le mencioné, el equipo, ¿sí? Que se dice que tiene que estar entre 5 y 9, pero se trata de que sean equipos pequeños, ¿sí? Para trabajar en el desarrollo. En proyectos o en equipos más grandes se harán divisiones de distintos equipos donde trabajen distintos aspectos de ese proyecto más grande para luego el Scrum Master pueda coordinar, digamos, los trabajos que están separados. Los eventos, ¿sí? El sprint, esos son eventos de duración fija donde vamos a ir haciendo las entregas, ¿sí? No se realizan cambios que pongan en peligro el objetivo. Cada vez que se hace un sprint se determina, bueno, en este sprint cuál va a ser el objetivo, cuáles son los resultados que nosotros esperamos, ¿sí? Y en base al Product Backlog se seleccionan qué es lo que se va a realizar en ese sprint. Bueno, el alcance se puede aclarar y renegociar siempre con el Product Owner, pero ningún cambio es introducido durante el desarrollo del sprint. Siempre se analizan al finalizar y se incorporan en el siguiente sprint. Esto es lo que le decía, que cuando hacen dentro de los eventos tenemos el Sprint Planning, donde teníamos el Product Backlog con todas las funcionalidades, nosotros analizamos, priorizamos ese Product Backlog. Seleccionamos cuál va a ser el objetivo del sprint y ahí vamos haciendo una selección, ¿sí? De las distintas tareas que nosotros especificamos en ese Product Backlog para avanzar,
y lo que va a comprender después el sprint. Vamos a definir cuáles ítems de ese product backlog va a comprender el sprint. Bien, entonces, en base a ese sprint planning, se crea el sprint backlog, se identifican las tareas, se realiza colaborativamente no solo por el Scrum Master, dentro de acá se lleva a cabo también una estimación. Hay distintas formas de estimar en base a la parte de las historias de usuario, así que eso después vamos a ver. Las Daily Scrum, que son las reuniones diarias que se tienen para ir comprendiendo y haciendo un avance, viendo si hay avance, mejor dicho, dentro de lo que es el desarrollo en las tareas que ha sido asignada a cada uno de los miembros del equipo. Lo que hay que tener en cuenta y que también tiene que trabajar acá el Scrum Master es que de nada me sirve en que nosotros tengamos esa reunión y que cada uno de los integrantes diga qué es lo que hiciste ayer, qué es lo que vas a hacer hoy, y si has encontrado algún impedimento, dice, yo ayer comencé con la funcionalidad sobre registros de usuario en el aula virtual, supongamos. Dice, ¿y qué vas a hacer hoy? Tengo que hacer unas adaptaciones porque no había comprendido bien, así que ya está. Pero no es por la tecnología, sino que había tenido una mala comprensión. Y dice, y entonces impedimento tener, no, era solamente eso y estoy avanzando. Y así pasan los días y siguen con la misma actividad asignada. Es por eso que el Scrum Master tiene que ir y revisar y ajustar que realmente esa reunión diaria que tiene estimada, por eso le dice característica, que es diaria, que dura 15 minutos, que se la hace de pie, ¿para qué? Para que no dure tampoco excesivamente, pero la idea es esa, de que sean todos sinceros para ver realmente que puedan avanzar. Si no, va a haber un miembro del equipo que dice que no tiene problemas, pero siempre sigue en la misma funcionalidad y nunca avanzó. Y ahí se provocan las demoras y los cambios, y entonces ya tienen que hacer ajustes en las planificaciones. La Sprint Review es lo que habíamos hablado, donde se presenta toda la finalización de ese incremento, ¿sí? Y se espera una devolución para poder avanzar en el siguiente sprint. Por eso dice que es una regla de 2 horas de preparación, para que también sea claro, conciso y se vaya centrado a lo que realmente hicieron. Es informal y todo el equipo trabaja. La retrospectiva se realiza luego de cada sprint, se revisa y reflexiona sobre el sprint anterior en relación a todo el proceso que siguieron, las herramientas empleadas y otros aspectos. Todo el equipo participa, se discute sobre lo que salió bien y lo que no salió bien con el objetivo de mejorar sprint futuros. Esta parte de Scrum, el hecho de trabajar con las retrospectivas y todo eso, permite, ¿sí?, poder, sobre todo al Scrum Master, si va a ser su funcionalidad siempre la de ser de Scrum Master, es de ir conociendo al equipo de desarrollo, viendo qué inconvenientes se tienen en ciertas características que yo puedo utilizar luego para nuevos proyectos. Es una forma como de obtener métricas, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tal persona, yo ya sé que es hábil más en la parte de pruebas, soluciona más rápido las pruebas, entonces puedo centrarlas ahí. Estos tipos de funcionalidades nosotros siempre las estimábamos en 2 semanas y realmente yo las veo complicadas, siempre demoramos 2,5 a 3. Entonces ahora en la siguiente estimación yo ya hago una estimación siempre de 3 semanas para el sprint. Bien, entonces como que esto me permite ir organizando mi equipo de trabajo no solo para un sprint posterior, sino para nuevos proyectos. Bien. Los artefactos, el Product Backlog, el Sprint Backlog y los incrementos. El Product Backlog van a ser los requisitos, ¿sí? La lista de necesidades del cliente. Bueno, está priorizada por el Product Owner, porque es lo que decíamos, tenemos que hacer lo que el cliente necesita, y dentro de las urgencias que tiene el cliente habrá unas más urgentes que otras. Entonces, por eso quien prioriza es el Product Owner, que como les dije, puede ser el cliente o puede ser un miembro del equipo que tenga ese conocimiento en base a lo que el cliente le solicitó. También vamos viendo que por cada incremento estas también pueden nuevamente priorizarse para
hacer las adaptaciones para el siguiente sprint. En el sprint backlog ya tenemos definido cuáles son los ítems del product backlog que se van a realizar. Vamos a hacer la lista de tareas, porque cada uno de los sprints va a necesitar que se realicen distintas tareas, ¿sí? Se estima entonces el tiempo para las tareas y su objetivo, bueno, es dar transparencia al estado de desarrollo al sprint. Y generalmente se trabaja con una pizarra tipo Kanban, que es diferente hablar de una herramienta como la pizarra Kanban o el tablero Kanban a una metodología Kanban, ¿sí? Eso tengan en cuenta. En este de Kanban, que es un tablero, simplemente que es para identificar cuáles son las tareas que yo tengo planeadas realizar, cuáles se están realizando o que están en progreso y cuáles ya fueron realizadas. Ven que entonces tienen el Sprint Backlog, en el Product Backlog tenían todos los ítems, 1, 2, 3, 4. En este sprint definieron que van a ser el ítem 2 y el ítem 3. Este tiene tarea 2.1, 3.1, 3.2 y acá vamos viendo en progreso está la 2.2. Tenemos otras tareas, ¿sí? Ve acá, por ejemplo, el ítem 1 ya tiene todas realizadas las del 1 y acá la del 2.3 ya las hizo, la del 2.2 está en progreso y esta todavía está planificada. Obviamente que esto dependiendo se van a ir realizando, si se pueden realizar, si tienen habilidad, digamos que si no son secuenciales, no depende una tarea de la otra, ¿sí? Esa es. Pero principalmente acá lo que vemos es un tablero que es que me indica cuáles ítems forman parte de mi Sprint Backlog, cuáles son las actividades o tareas que están planificadas, las que se están desarrollando y cuáles son las que se realizaron. Es para ir a hacer un seguimiento, ¿sí? Del avance del trabajo. El incremento, que es lo que decimos que finalizamos al terminar cada iteración o cada sprint, nosotros vamos a entregar algo funcional, ¿sí? Entonces, son los requisitos que se han completado en una iteración y que son perfectamente operativos, ¿sí? Cada incremento se suma a todos los incrementos anteriores y después el final va a verificar que todos funcionen correctamente. Bien. El Release Product o Burn Chart, que era lo que les mostraba ahí, que es algo para ir haciendo un seguimiento, ¿sí? Del avance del proyecto, donde se va indicando, bueno, en el día tanto yo había puesto una tarea que tenía que ser, hay distintas formas de estimar, pero supongamos, hay una que se llama puntos de historia, que le decimos, bueno, esta funcionalidad me requiere 5 puntos de historia. Esos 5 puntos de historia se refieren a que para poder realizarla yo necesito 3 horas de trabajo, 4 horas de trabajo, ¿sí? Son medidas representativas, ¿bien? Entonces, hay distintas formas de eso. Entonces, yo digo, al día 5 yo ya tenía que tener realizado una tarea. Lo realicé, no realicé. La línea ideal siempre es desde que comienza hasta que finaliza, entonces todas las tareas van a finalizar y después voy marcando en realidad qué es lo que voy realizando. Como les digo, hay una forma de ir haciendo y van a ir marcando esa gráfica y es lo que permite. Las que están por debajo, los ítems que están por debajo es que ustedes habían estimado tal valor y ustedes ocuparon menos tiempo. Cuando están por arriba, quiere decir que, por ejemplo, ustedes pensaron que iban a hacerlo en 5 puntos de historia y en realidad utilizan 10, necesitan mayor esfuerzo, digamos, entonces eso requirió mayor tiempo y produce una variación en la duración del tiempo. Ven, en este caso van, en las primeras tareas subestimaron el tiempo, o sea, pensaron que iban a necesitar más y ocuparon menos. Y al finalizar necesitan más, entonces eso es lo que produce una variación también en la finalización del proyecto. Eso es lo que me permite ir haciendo este tipo de gráfico. Bien. Obviamente tiene los lineamientos para ir marcando, ir haciendo la estimación y todo eso. La dinámica para desarrollar un sistema de Scrum, este es un ejemplo clásico y típico para que tengan una idea de cómo se utiliza Scrum. Como les digo, Scrum se puede aplicar a todo, pero este es, como habíamos
Dicho esto, es una introducción a Scrum. Entonces acá está de forma simplificada explicada cómo es el funcionamiento de Scrum. Entonces, si un cliente se pone en contacto con una empresa que fabrica los robots, el cliente realiza el pedido. Entonces dice que quiere un robot. El cliente le explica qué características quiere y el product owner o el dueño del producto toma nota de eso. Entonces, él va a ser el representante de lo que el cliente quiere. Él va a decir cuál es la mayor prioridad para que pueda trabajar. Eso ya veníamos hablando. Entonces, el dueño del producto va a dividir el proyecto en historias, ¿sí? Entonces, para poder tener el robot, yo necesito tener cada uno de los componentes, el cuerpo, las manos, los brazos, los pies, ¿sí? Y eso me va a hacer mi product backlog o pila de producto, ¿sí? Es la lista de requerimientos que se encuentra bajo la responsabilidad del product owner. Entonces, luego van a trabajar con el Scrum Master. Le indica cuál es la pila de producto para que el equipo realice una estimación. El equipo va a trabajar realizando una estimación por cada uno de estos elementos. ¿Qué quiere decir la estimación? Hay distintas técnicas para realizar esa estimación. Esto está basado en en el Planning Poker, donde las cartas representan la serie de Fibonacci, donde cada una de las cartas va a ir indicando qué es el nivel de complejidad que requiere para ir trabajando. Entonces le va a asignar, ¿sí?, un valor a cada una de esas historias de usuario. Y lo que se tiene que lograr es un acuerdo entre todos para ver el nivel de complejidad de cada uno. Entonces eso va a ser la estimación que se va a tener. Cuando se tiene toda la planificación, el cliente analiza esa estimación que se tiene y ahí le va a dar prioridad a cada una de esas historias de usuario, desde las menos importantes a las más urgentes, ¿sí? Y esto simplemente es la estimación de cuánto es la duración que va a requerir o el esfuerzo que va a requerir realizar cada una de esas historias. Entonces, considerando esa pila de producto, se ven cuáles van a ser la duración del sprint y se van viendo qué se va a realizar. En este caso, en el primer sprint, el que tenía mayor prioridad era el desarrollo del cuerpo, entonces ese cuerpo se va a desarrollar en ese sprint. Y ahí van haciendo la tarea diaria hasta que terminan y obtienen todo el producto terminado, en este caso sería el cuerpo del robot. ¿Sí? Entonces, ya vieron que hicieron la estimación y cómo tardó y cómo hicieron la distribución de cada una. O sea, la historia de usuario fue el cuerpo del robot, pero para obtener el cuerpo del robot hubo distintas tareas con distintas asignaciones. Esto me decía que me requería 2. ¿Por qué? Porque para hacer la placa delantera necesitaba un esfuerzo o un tiempo de 0,5. La placa trasera también, y así, eso me va indicando todas las tareas necesarias para hacer esa historia de usuario y completar el esfuerzo requerido. Entonces eso se distribuyó en cada una de las tareas. Y así se va avanzando, ¿sí? Bueno, las tareas también se colocan en una pila, la cual prioriza el Product Owner, que siempre el Product Owner, como les digo, consulta con el cliente, es el representante del cliente, si no es el mismo cliente, si forma parte del equipo. Luego tenemos el comienzo de un sprint, como va haciendo, ¿sí? Tienen su reunión diaria para ir trabajando, trabajan con ese tablero Kanban, donde van diciendo cuáles son las pendientes, la placa delantera, el pivot del izquierdo, están desarrollando la placa trasera, por ejemplo, y el lateral derecho ya la terminó. Vieron que es en base a todo lo que es el otro desarrollo. Finalizan el sprint, que es que yo entrego un incremento y consulto, muestra el resultado del trabajo realizado, el cliente dirá si lo aprueba o lo desaprueba. En este caso, lo aprueba. Y así tiene que ir trabajando con todas las tareas. Al finalizar el trabajo, va a la reunión retrospectiva, donde se analiza lo que se hizo, lo que hizo el equipo, lo que se mejoró, lo que no se mejoró, etc. Están las referencias bibliográficas, vieron que es un ejemplo simple de lo que es Scrum, pero es para tener en cuenta. Y principalmente es todo esto, después cuando avancemos en la parte de requerimientos ya nos centraremos en sí qué es la historia de usuario, qué es lo que describe la historia de usuario, cómo se valida esa historia de usuario a través de los criterios de aceptación,
que se consideran esos criterios de aceptación. ¿Bien? Bueno, eso es todo para terminar la unidad 2. ¿Bien? Entonces ya tienen habilitado procesos ágiles, introducción a Scrum. El jueves vamos a ver práctica, ¿sí? Referida a estos temas. Yo ya les voy a habilitar porque también van a trabajar con un paper donde ahí van a analizar las distintas metodologías, ¿sí? Otros modelos de proceso. Metodologías o modelo de proceso. En este caso, voy a darle la parte de procesos ágiles para que analicen alguna de ellas. Bien, ¿dudas? Profe, ¿y qué se hace en caso de que el cliente se quiera meter más adentro del desarrollo del sistema? No, siempre lo van a hacer. Para eso también está el rol del Scrum Master. Puede tener mucho conocimiento también el cliente, pero él se va a tener que ubicar, digamos, en su rol. Se les pedirá en su momento la participación esa de que si quiere especificar los requerimientos, si quiere volver a priorizar, pero solamente en eso, no puede formar parte del equipo de desarrollo, ¿sí? Eso también lo gestiona el Scrum Master, porque eso hace a cómo van a trabajar el equipo de desarrollo y se va si sigue o no los lineamientos de la metodología o del modelo de proceso Scrum. Lo que sí puede pasar que al tener conocimientos en su participación, digamos, en una sprint review, les diga, no, yo quería un cambio de todo eso, y bueno, ahí el Scrum Master hará valer, bueno, pero nosotros en los requerimientos, cuando nosotros firmamos el contrato, dijimos que se va a hacer esto, esto, esto. Si no fue claro, se verá más adelante o se negociará para que se puedan incluir cambios, pero no más que eso. ¿Algo Y en más? caso de que algún desarrollador se ausente un par de días, ¿se sigue nomás con los sprint o...? Sí, se sigue. Siempre se tiene la característica por eso es el trabajo en equipo. Nosotros vemos, bueno, quizás en la metodología también se habló sobre los procesos ágiles que también tienen que ver todo con respecto al desarrollo y qué cosas afectan. Esas cosas que afectan uno planifica en la gestión de riesgos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener medidas, ¿sí? Para cuando ocurran cosas que puedan alterar nuestro desarrollo. Es por eso que yo le decía, una cosa es centrarnos, y esto más bien está centrado, en cómo yo voy a desarrollar mi software. Y otra cosa es cómo voy a gestionar todo mi proyecto de desarrollo software. En la gestión de proyecto de desarrollo software, yo voy a tener en cuenta los recursos humanos, la parte de gestión de personal, la parte de gestión de riesgos. En esa parte de gestión de riesgos es ahí donde yo considero, a ver, ¿qué podría pasar? Que un empleado me renuncie, que un empleado se enferme. Entonces, ¿cómo continúo? La idea de esas también reuniones diarias, por ejemplo, en el caso de Scrum, es para que tengan conocimiento sobre lo que se está realizando. Entonces, planteo ante ese riesgo una contingencia o una estrategia para evitar que suceda ese riesgo o bien para actuar cuando ese riesgo ocurra. Entonces, generalmente lo que se hace es que alguien tenga también conocimiento sobre lo que va desarrollando otra persona, ¿sí? Para que esa tarea pueda seguir avanzando por parte de otro usuario. En el caso de que yo diga, bueno, no, yo hice una gestión de presupuesto, una gestión de costos adecuada y que dije, bueno, ante una situación así, yo planifiqué para que pueda contratar a alguien. Lo que yo también tengo que analizar es que si yo contrato a un desarrollador nuevo, supongamos porque el otro empleado me renunció, yo tengo que ver si me conviene o no
formar parte de un nuevo desarrollador, porque si estoy en la etapa inicial de mi proyecto y desarrollo de software, no va a haber problema, empezamos recién, podemos adaptarnos, es más fácil explicar y ponerlo al tanto del proyecto de desarrollo de software a un desarrollador nuevo. En el caso de que ya estoy avanzado, yo necesito que otro de los desarrolladores o del equipo de desarrollo lo ponga al tanto. Entonces yo en vez de perder uno, ya perdí 2 empleados. Entonces son situaciones que yo tengo que analizar. Para eso está la parte de gestión del riesgo dentro de toda la gestión del proyecto software. Lo que se busca acá es, como decíamos, esas reuniones diarias para que vayan trabajando y el Scrum Master verá cómo coordinar. Y en todo caso, el Scrum Master ahí funcionará como comodín y podrá ayudar en el desarrollo, porque si no, ahí van a sufrir los retrasos dentro de esa planificación que tenían ustedes en un tiempo determinado para el sprint. Profe, y si un desarrollador termina antes su trabajo y le quedan, supongamos, 3 días, ¿qué se hace en esos 3 días? ¿Se le asigna otra tarea o tiene que ser hasta Sí, que se coordine nuevo? sí, no, se asignan nuevas tareas. Siempre la cuestión está, recuerden, por eso dice, es un equipo autoorganizado. Cuando llegan y terminan a avanzar y también hacen ese seguimiento de las tareas, pueden coordinar o pasar a ayudar a otro equipo, a otra parte o a otro miembro o a otro subequipo, digamos, que esté trabajando y esté retrasado. No es que hago solamente mi función y lo dejo. Todos están trabajando para la entrega del sprint y entonces se redistribuyen las tareas. Ah, bien, profe, gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces, bueno, ya está habilitada toda la teoría. Mañana se va a habilitar los enunciados de la práctica y el material para que ustedes lo tengan para que puedan acceder. El jueves va a ser solamente práctica, entonces ya para que vayan teniendo el material para trabajar y va a ser más que nada de consulta en el desarrollo del práctico. ¿Bien? Bien, profe. Bueno, hasta luego. Si no tienen Hasta más luego. dudas, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.